El siguiente video trata sobre la historia de San Luis, las culturas originarias de San Luis desde el poblamiento a la llegada de los españoles. Mi nombre es Arrieta María Angélica, bueno, soy la autora del siguiente video. Eh, Bien, para justificar este video, ¿sí? Hay que tener en cuenta la historia debe educar en un sentido histórico, crítico, mediante el análisis y la comprensión de la experiencia humana en el devenir de los tiempos. Por lo tanto, la enseñanza de la historia implica ubicar al estudiante en una época distinta a la actual, a partir de la incorporación de conceptos importantes. Entonces, vamos a afirmar que la historia de la provincia de San Luis va a estar vinculada con la historia nacional porque están totalmente interrelacionadas y no se puede estudiar de forma aislada. En cuanto al contexto, este video, bueno, puede ser llegar a ser un aporte o un soporte muy importante para los alumnos que estudian en el Centro Educativo número 22, Historiador Urbano Núñez, en Fraga, en la provincia de San Luis. Es para alumnos de sexto año que cursan Historia de San Luis, aproximadamente para 20 alumnos. Bien, teniendo en cuenta que la historia de San Luis, sí, no hay mucho material bibliográfico, bueno, a partir de documentos que se encuentran en el archivo histórico, he podido llegar a hacer este tipo de trabajo. Los primeros pobladores de América. Bueno, para tener en cuenta de dónde ingresaron los primeros pobladores, se da desde un tránsito norte-sur, ¿sí? Hay que tener una cuestión del marco ambiental en el que se va a dar el ingreso de los primeros pobladores, que va a ser durante el último periodo de glaciación, llamado la glaciación de Wisconsin, en el hemisferio norte de nuestro continente. Bien, en cuanto a los que nos interesa aún más, el poblamiento de Argentina y sobre todo de San Luis, a ver, en Argentina se va a dar, en Argentina y en San Luis en particular, el proceso de poblamiento fue inconstante y paulatino, ¿sí? Con avances y retrocesos en diferentes regiones. Para que los pobladores se asentaran en un sitio, debían cumplirse ciertos elementos centrales, como la presencia de agua, las buenas materias primas para hacer instrumentos, la posibilidad de obtener recursos comestibles como los vegetales y los animales, y la existencia de una red comunicacional social. Todo este conjunto de elementos le van a permitir a los grupos cazadores-recolectores, ya vamos a definir bien en qué consiste esto, va a ir ocupando diferentes espacios geográficos, aunque no todos al mismo tiempo. Como dije, el poblamiento se va a dar en forma paulatina. Por ejemplo, en San Luis es posible observar que los sitios más antiguos se ubican en el sector serrano de la provincia. Esto sugiere que los primeros exploradores tuvieron una fuerte dependencia de algunas rocas para hacer sus herramientas. Bueno, en cuanto a la fundación de San Luis, vamos a definir un poco lo que consiste en la frontera sur, como denominaron. Es una denominación común a todo nuestro actual territorio nacional. Este espacio era definido como el desierto por la administración española y se heredó la misma en todo el proceso de organización nacional. Ya en el periodo colonial, ¿sí? En el siglo XVI, a través de tres corrientes fundacionales, llegaron a lo que definimos actualmente como Argentina, ¿sí? De esta manera van a sentar los cimientos de los primeros centros urbanos que van a dar origen a las ciudades más antiguas de nuestro país, ¿sí? Nacen como ciudades como Buenos Aires, Córdoba, San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, San Salvador de Jujuy, Mendoza, Salta, San Fernando del Valle de Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis. Bien, la corriente colonizadora del oeste, ahí ustedes pueden observar, dice este Cuyo, el origen fue de España, el foco poblador va a ser Asunción, el norte Cuyo, el origen fue Perú, pero el foco poblador fue Santiago del Estero, y el oeste Cuyo, el origen fue Chile, y el foco poblador va a ser Mendoza. La corriente colonizadora del oeste, que va a llegar desde Chile, va a fundar la ciudad de San Luis en 1594.
Bien, los primeros pobladores en San Luis. Ahora sí, nos enfocamos lo que es directamente en la provincia de San Luis. Los primeros pobladores llamados cazadores-recolectores, ¿sí? Definido como comunidad que obtienen su sustento de la realización de actividades predadoras sin ninguna clase de producción de alimento. Estas culturas en San Luis van a ser muy heterogéneas, es decir, muy diferentes entre sí. Van a estar pueblos como los Olongastas, los Puelches, los Pampas, los Huarpes, ¿sí? Los michilingues. Bien, San Luis antes y después de la llegada de los españoles. Bien, la ciudad de San Luis nace como una posición avanzada y un lugar de descanso en la ruta que unía a Chile y Cuyo, con Córdoba y el litoral. Su fundación se produce porque era un camino entre la ruta de España desde La Plata para poder recibir rápidamente en Chile refuerzos militares. Se trasladó, luego se va a producir el traslado ilegal de los naturales, sobre todo de los nativos huarpe, que eran bastante pacíficos, para servir en Chile. Se entregaron en forma de encomienda. San Luis y Renca van a ser las primeras, las únicas poblaciones más importantes de la jurisdicción. Estamos mencionando siempre al inicio, ¿sí? De su fundación. Bien, ahora, habiendo visto la parte teórica, la propuesta para el aula, ¿sí? Es importante que los alumnos a través del mapa puedan ubicar, ¿sí? Sobre todo espacialmente a los pueblos originarios. Después también los alumnos deberán investigar sobre el arte rupestre de la provincia de San Luis, sobre todo de la cueva de Intiguasi, que es muy importante para nuestra cultura provincial. Bien, y por último, deberán investigar sobre los pueblos originarios en la actualidad, cómo es su vida, cuáles son sus costumbres, ¿sí? Pueden realizar entrevistas, realizar videos, usar fotografía, etcétera, que los ayude a conocer más sobre nuestros antepasados. Bien, esto es todo el trabajo que se puede llegar a realizar.